Por un minuto dile gracias, Señor, por este día. Porque este es el día que tú has hecho con un propósito. Que nos gocemos y nos alegremos en ti. Gloria al Señor. No porque esté aquí la pastora Kiri, es porque tu presencia está aquí, Señor. Aleluya. En este momento quiero agradecer también y honrar la vida de estos pastores que aún sin conocerme personalmente me abrieron las puertas de esta casa. Amén, a Dios toda la gloria, porque entendemos que es el Espíritu Santo el que da testimonio. ¿Cuántos dicen amén? Esa es nuestra credencial, aleluya, la que el Espíritu sabe dar. ¿Cuántos dicen amén? Bendecimos a ellos, agradecemos a ellos, a ustedes, iglesia, amén. Sobre todo a Dios, como decía la pastora, es un milagro. Amén, y Dios se mueve así en lo sobrenatural, y Dios hace y abre y mueve lo que nadie puede hacer. Amén, y lo creemos que este era el tiempo perfecto del Señor para nuestras vidas, estar aquí, no con la intención y propósito que humanamente teníamos, sino con el que Él tenía y había preparado de antemano. Amén. Gloria a Dios. También bendigo y agradezco a Dios por la vida de esta hermosa familia. Nuestro hermano Roberto, Rosanay, nuestra hermana Janet, el niño de ellos. Son una familia de nuestra iglesia que ellos actualmente comenzaron a residir acá, ¿verdad? En Panamá. Y han sido también instrumento de Dios para nuestras vidas. Así que honramos a Dios por ello y también agradecemos por ello. También tienen un ministerio muy lindo, amén, evangelístico, a través de obras de teatro, de expresiones, de palabras, predicadores. Ahí hay gente hermosa de Dios. Así que cuando quieran invitarles acá, pastores, se los recomiendo. Gloria al Señor. Y no puedo dejar de agradecer a Dios por la vida de mi primogénita, nuestra hija Susan Saavedra, ¿verdad? Quien es una mujer de Dios, escogida desde mi vientre. Cuando la ciencia decía que no podíamos tener hijos, Dios nos regaló a Susan como primer regalo. Y después de ella vinieron 2 más. Aleluya. Así que tenemos 3 milagros del Señor. Amén. Y muy especialmente tengo que agradecerle a Dios por la vida de mi hombre, mi amado esposo. Un hombre de Dios, un hombre único, especial, que para mí es el único primer hombre de mi vida y el único, amén. En este momento él también está predicando la palabra. Él está de visita en la ciudad, en Estados Unidos ahora. Ella casi está por regresar para Cuba. Cuando se abra el aeropuerto, enseguida él tiene que regresar para Cuba. Amén. Y gracias a Dios por la vida de mi amado esposo. Lo bendigo, lo honro en esta mañana, donde quiera que él esté. Y que la palabra que Dios ponga en su boca también en esta mañana sea de bendición. Amén. Saludo de nuestra iglesia del Diezmero, Habana, Cuba. Una iglesia también hermosa, una iglesia llena de la presencia de Dios. Allí tienen las puertas abiertas. Cuando vayan a Cuba, si no van al Diezmero, no fueron a Cuba. Gloria a Dios. Así que las puertas están abiertas también, ¿verdad? Para todos ustedes allí en nuestro país. Amén. Y de nuestros 2 niños, tenemos 2 varones más, uno de 12 años y otro de 9 años. Son nuestros 3 milagros del Señor, amén. Porque para Él no hay nada imposible. ¿Cuántos dicen amén? Y a su nombre. Yo te invito a abrir la palabra en esta mañana. Gloria al Señor, de verdad que el Señor está en este lugar. Sentimos su presencia, sentimos, verdad, que Él está aquí. Gloria a Dios. Dice allí, busquemos en la Biblia Josué capítulo 14, verso número 9. Me impacta el nombre de esta iglesia, la gran familia, gloria a Dios. Y por eso el Espíritu Santo me daba una palabra para la gran familia. Y en esta mañana el tema sobre el cual vamos a estar ministrando la palabra es los retos de la familia de hoy. Gloria al Señor. Bajo el título dejar una herencia espiritual a nuestros hijos. Dejando una herencia espiritual. Y por eso queremos leer en esta mañana en Josué capítulo 14, verso 9. Dice así la palabra del Señor. Entonces Moisés juró diciendo: ciertamente la tierra que oyó tu pie será para ti y para tus hijos en herencia perpetua, por cuanto cumpliste siguiendo a Jehová
tu Dios. ¿Cuántos dicen amén? Será como herencia. Aleluya. Pero también queremos leer otra porción en esta mañana. Primera de Crónicas 28:8 dice también la palabra: ahora pues, antes los ojos de todo Israel, congregación de Jehová, y en oídos de nuestro Dios, guardad e inquirid todos los preceptos de Jehová vuestro Dios, para que poseáis la buena tierra y la dejéis en herencia a vuestros hijos después de vosotros perpetuamente. ¿Cuántos dicen amén a la palabra en esta mañana? Padre, gracias. Espíritu Santo, eres tú. Eres tú el que vas a hablar en esta mañana. Solo soy instrumento tuyo, Señor. Pero esta palabra es tuya. Esta casa es tuya, Dios. Nuestras vidas son tuyas. Y eres tú el que tienes una intención bien específica, Padre, para hablarnos en esta mañana. Toma el control del ambiente y la atmósfera espiritual. Que haya entendimiento, que haya razonamiento, que haya corazón abierto y receptivo en esta mañana. Desde el más pequeño hasta el más adulto puedan recibir la palabra específica de tu espíritu en esta mañana. En el nombre de Jesús neutralizamos toda oposición de los aires espirituales. Y en esta mañana que tu palabra, Dios, corra como río. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén en esta mañana? Dejando una herencia espiritual. Puedes sentarte, amada iglesia, en esta linda mañana. Gloria al Señor. ¿Qué es una herencia? Yo creo que todos sabemos, ¿verdad?, lo que es una herencia. Una herencia, ¿verdad?, es una posesión, ¿verdad?, bienes que tú dejas a aquellos que vienen detrás de ti. Amén. Y herencia puede ser dejada de diferentes maneras. Por ejemplo, normalmente se usa esta palabra cuando hay, ¿verdad?, hay bienes, hay posesiones que traspasan, que le dejan padres a sus hijos, ¿verdad?, a sus generaciones, ya sean casa, ya sean bienes, sean riqueza, sea dinero, ¿verdad? Así que es una herencia que le deja a la generación que le sucede. Amén. ¿Cuántos dicen amén? También conocemos lo que es una herencia física. Lo que muchos conocemos, ¿verdad?, muchas veces como enfermedad generacional, ¿verdad? Tu mamá, tu abuela, cuando vas, por ejemplo, a un médico y te diagnostican o hay pronóstico de que pueda haber una diabetes, una hipertensión, una cardiopatía, X enfermedad, lo primero que te preguntan es: ¿alguien de tu familia ha padecido de esto? ¿Alguien de tu familia? Y si usted dice que sí, dice: pues entonces has heredado esa misma patología, has heredado esa misma enfermedad. Espiritualmente nosotros lo llamamos, ¿verdad?, como maldición generacional. Amén. De herencia, de enfermedades que se heredan genéticamente. Y muchas veces cargamos, ¿verdad?, esa herencia de enfermedades, de dolencias. Amén. Pero cuando tenemos el entendimiento espiritual del proceder de eso en Cristo, tú y yo rompemos y podemos romper con esa herencia, ¿verdad que sí? Pero lo que le quiero dar a entender, ¿verdad?, que materialmente hay posibilidad de dejar una herencia. Físicamente también hay una herencia que cargamos de generación en generación. Aún los genes, ¿verdad?, el parecido físico también es heredado. Amén. Pero espiritualmente también tú y yo somos portadores y somos llamados a transmitir, a dejar una herencia. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen aleluya? Dejar en la vida de nuestros hijos una herencia espiritual. Eso significa sembrar dentro de ellos principios, valores morales, espirituales, familiares, sociales, donde cuando ya no estemos en el escenario o en la circunstancia en la que ellos en un momento determinado se puedan ver, a causa de esa herencia que hemos sembrado, que hemos dejado en ellos van a saber qué hacer en ese momento. ¿Cuántos dicen amén? Ellos van a saber, ¿verdad?, qué dirección tomar, qué determinación tomar. ¿Por qué? Porque han sido direccionados.
han sido llevados, ¿verdad?, hacia esa dirección de algo que hemos querido marcar y subrayar en el corazón de ellos. ¿Cuántos dicen amén? La Biblia dice que todo lo que el hombre sembrare, eso cosechará, ¿verdad? Y la siembra ¿de qué requiere? De esfuerzo, de trabajo, amén, de estar enfocado, de todos los días hacer algo por eso que tú estás sembrando. Asimismo, tú y yo somos llamados como iglesia a hacer siembra en la vida de nuestras generaciones, de nuestros hijos. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos saben que esta palabra es para la gran familia? Que Dios está levantando en esta ciudad, aleluya, para que pueda sembrar. Gloria al Señor. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen aleluya? Tristemente, quizás aquí en esta mañana vemos muchos, ¿verdad?, que hemos sido el resultado de una mala siembra. Quizás hijos de padres divorciados, que hemos crecido, ¿verdad?, en hogares donde ha habido abuso, maltrato, miseria, dolor, enfermedad, violencia. Amén. Padres divorciados donde ha habido prostitución, homosexualismo. ¿Cuántas cosas han podido rodear nuestra vida desde nuestro nacimiento con lo que hemos venido cargando? Pero la buena noticia es que en Cristo todas las cosas son hechas nuevas. Y cuando tú y yo venimos a Cristo, la herencia que comenzamos a obtener, a cargar, a tener, es la herencia que dice la palabra que Él nos dio toda bendición en lugares celestiales con Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Por tanto, tú y yo como hijos de Dios no tenemos por qué seguir cargando esa herencia física, esa herencia humana, esa herencia genética humana y físicamente, porque tú y yo tenemos un Padre, el cual en Él todo es hecho nuevo y el cual tiene una herencia que Él preparó de antemano, obras que Él preparó de antemano para que nosotros anduviésemos en ellas. ¿Cuántos dicen amén? Y eso es lo mejor de todo, que en Cristo podemos comenzar de nuevo. En Cristo hay nuevos comienzos, aleluya, un nuevo nacimiento. Y un bebé que nace no tiene pasado. ¿Cuántos dicen amén? Un bebé que nace no tiene pasado. Asimismo somos tú y yo en Cristo. Por tanto, iglesia, Dios te ha establecido en este tiempo, en esta hora, para que tú puedas caminar disfrutando y en el entendimiento de que tú tienes una herencia espiritual, pero que también eres llamado por Dios para que tú puedas ser, ¿verdad?, un canal a través del cual esa herencia pueda seguir caminando hacia tus hijos, hacia tus niños. ¿Cuántos dicen amén? Y tu nombre, gloria, dice la palabra del Señor en Gálatas. Me encanta esa palabra. Gálatas capítulo 4, versos 6 y 7 dice: y por cuanto sois hijos, ¿cuántos son hijos en esta mañana? ¿Cuántas hijas y cuántos hijos hay aquí en esta mañana? Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones, ¿qué cosa? La herencia, la garantía, la arra, aleluya, el espíritu de su Hijo, el cual clama: Abba, Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo. Y si hijo, también heredero de Cristo. Herederos hay aquí en esta mañana. ¿Cuántos tienen en sus corazones la herencia, el regalo, el tesoro? Gloria a Dios. No hay nada mejor que esa herencia. No hay nada mejor que esa porción, aleluya, el Espíritu Santo de Dios. ¿Cuántos aman su persona? ¿Cuántos aman su presencia en esta mañana? Aleluya. La palabra también dice en Romanos capítulo 8, verso 16 y 17, en cuanto a Él dice: el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, que somos también, dice, también herederos. Herederos de Dios y coherederos con Cristo. Si es que juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Por eso el apóstol Pablo, por esto era que le iba a decir esto que le estaba diciendo ahora. Por tanto, porque somos hijos,
Porque somos herederos, porque tenemos una herencia, porque hay algo especial y único que cargamos dentro de nosotros. Tengo por cierto, tengo por seguro, tengo que las aflicciones del tiempo presente. Los herederos también pasan aflicciones, pero no hay aflicción que pueda impedir que tú puedas cargar con esa herencia y puedas heredar. Dice que tú vas a heredar. ¿Cuántos dicen amén? Tengo por cierto, decía el apóstol, que las aflicciones del tiempo presente no son comparables. Hay cosas que se pueden comparar, ¿verdad que sí? Esto es más grande que esto es mejor que esto es más pequeño que esto. Pero dice que estas aflicciones del presente ni siquiera se pueden, ni siquiera comparables a la gloria. ¿Cuántos dicen amén en esta mañana? Hay una venidera que está por manifestarse. Por eso dice la palabra, el apóstol Pablo decía: sed pues imitadores de mí como hijos amados, aleluya, como yo de Dios. Sean imitadores de mí, porque si hay algo digno de imitar, si hay algo digno de tú vivir, es lo que Dios nos revela en su palabra, por cuanto somos herederos. Amén. Los herederos tienen un chip, tienen como una contraseña que nadie más puede saber. Aleluya. Los hijos, aleluya, tienen cosas exclusivas que nadie más puede vivir. Y si somos hijos, somos herederos. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya. Así que para todo aquel que sea parte de la gran familia, que ha cargado con una herencia humana, una herencia genética, ¿verdad? Que en momentos se siente como decepcionado, se siente como que para él no hay oportunidad, no hay esperanza, Yo quiero decirte en esta mañana que la herencia de Dios en tu vida, aleluya, es la que permanece para siempre cuando tú y yo somos hijos. También quizás haya un sector, un número de hermanos, ¿verdad? Y de hijos de Dios que tenemos o han tenido, porque yo no lo tuve. Conocí al Señor a los 13 años de edad, pero que han tenido ese privilegio de cargar esa herencia espiritual, de haber nacido en un hogar cristiano, en una familia que desde pequeño le han instruido, le han bendecido, ¿verdad? Han profetizado sobre ellos, han creído cosas lindas. Yo creo que eso es un gran privilegio. Amén. Pero mira, sea que hayas venido de una familia distorsionada, vil, marcada, o que hayas venido de una simiente de fe, aleluya, nada justifica que tú y yo no podamos dejar una herencia a nuestras generaciones. Aleluya. ¿Cuántos dicen amén en esta mañana? Y somos llamados, la iglesia del siglo XXI tiene que acelerarse a los tiempos que estamos viviendo. La iglesia del siglo XXI, como dijo el apóstol Pablo, no puede conformarse al sistema del mundo que hoy se vive, porque tú y yo tenemos que tener conciencia de esto, de que somos herederos, que tenemos una herencia que tiene que ser perpetuada, que no puede morirse, que no puede perderse en nosotros. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen aleluya en esta mañana? Y esto es un reto para todos, tanto para las mujeres como para los hombres, tanto para las mamás como para los papás, para las abuelas, para los abuelos. ¿Cuántos dicen aleluya en esta mañana? Y cuando la pastora y yo conversábamos sobre la palabra que podíamos ministrar en esta mañana, ¿verdad? Amén. Si a pastor una palabra que sí, le ministra a las mujeres, pero también ahí van a estar los hombres. Ahí va a estar toda la familia. Y automáticamente el Espíritu Santo me trajo esta palabra a mi espíritu. Y qué gozo cuando uno recibe una palabra exacta. Aleluya. Gloria a Dios. Es un reto, iglesia. Es un reto. Gloria al nombre del Señor. Tenemos que dejar esa herencia. El mundo, el sistema diabólico que nos rodea. Gloria al Señor. El esquema y el patrón del mundo se encargará continuamente de querer sembrar en el corazón de nuestros hijos herencia de pecado, herencia de maldición, herencia de muerte, herencia, ¿verdad?, para destruir sus vidas. Por tanto, tú y yo no podemos quedarnos de brazos cruzados. Tú y yo tenemos algo que hacer. ¿Cuántos dicen amén? Tenemos una palabra que ministrar.
La Biblia habla en Juan capítulo número 8, el verso 39. Miren el subtítulo: sois de vuestro padre el diablo. ¿Por qué? Jesús le reclamaba allí a aquellos fariseos, a aquellos judíos. Ellos decían que eran hijos de Abraham, pero por ningún lado se veían las obras de Abraham. Si ustedes fuesen hijos de Abraham, las obras de Abraham ustedes harían. El estilo de vida, la herencia, lo que cargaba Abraham estuviera sobre ustedes. Pero las obras de ustedes lo que están indicando es que son hijos del diablo. En otras palabras, genéticamente, físicamente había una herencia que no estaban cargando en lo espiritual, que no estaban manifestando en lo espiritual. Amén. Y muchas veces así estamos, somos cristianos, padres y madres cristianos, pero que no estamos dejando ninguna herencia. Y al reino de Dios, amados, no se entra quizás, ¿verdad? Porque mi mamá es cristiana, ya yo voy a ser cristiano. No, usted sabe que aquí todos tenemos que ser hijos. Aquí no hay nieto, aquí no hay sobrino, ¿verdad que sí? Amén. Por tanto, esto es una siembra seria. ¿Cuántos dicen amén? Y muchas veces los padres cristianos nos conformamos, ¿verdad?, con decir que somos cristianos, y como somos, nuestros hijos son cristianos. No, hay una siembra que hacer en ellos. Hay que hacer algo, ¿verdad?, intencionalmente en el corazón de ellos. Porque muchas veces somos cristianos, pero tenemos familias sin conversa. Muchas veces somos cristianos, pero tenemos matrimonios sin converso. Muchas veces somos cristianos, pero los patrones que se viven en nuestras casas son patrones del mundo. Pero eso no es lo que Dios quiere para esta última generación que está agarradita de la gracia. Gloria a Dios. Dios quiere que tú y yo sepamos y entendamos cuál es el llamado, cuál es el legado, cuál es la oportunidad grande que Dios nos está dando, amada iglesia, para poder sembrar, para que no se pierda lo que un día puso Dios en nuestras vidas. ¿Cuántos dicen amén? Lo que un día Dios nos dejó. Y rápidamente yo quiero en esta mañana darte algunos tipos de herencia que Dios quiere que tú y yo le dejemos a nuestras generaciones. Que Dios quiere que las mamás y los papás de la gran familia no perdamos de vista esto que Dios quiere que tú y yo estemos entregando a nuestras generaciones. Primeramente, la primera herencia que Dios quiere que tú y yo tengamos, porque sabes que nadie puede dejar ni traspasar algo que no tiene y que no vive. ¿Cuántos dicen amén? Por eso es que muchas veces, aunque estemos en el Señor, aunque vivimos en el reino de Dios, nos sentimos vacíos, nos sentimos que no tenemos nada que ofrecer, que no tenemos nada que dar. Porque el problema es que vivimos físicamente en el reino, pero nuestra mentalidad es una mentalidad que no tiene que ver nada con lo que vivimos. Por eso Dios quiere en esta mañana, para que tú y yo podamos conscientemente dejar esa herencia espiritual a nuestros hijos, renovar nuestro entendimiento. ¿Cuántos dicen amén? Primeramente, ¿en qué? En el temor de Dios. Esa es la principal herencia que tú y yo podemos y necesitamos dejar a nuestra familia, dejar a nuestros hijos. Esa es la principal herencia que tú y yo necesitamos antes de morir, que se viva en nuestra casa. Aleluya. Usted sabe que hay padres, hay hijos, por ejemplo, que sus padres han muerto y no saben que tienen una gran herencia, porque sus padres nunca le dijeron que tenían una herencia para ellos. Y muchas veces viven una vida miserable, teniendo una cuenta bancaria, teniendo, ¿verdad?, una herencia de algo. Pero como sus padres quizás nunca vivieron a la dimensión de que ellos pudieran ver de que eran ricos, por ejemplo, o de que tenían bienes, o de que podían dejarle algo. ¿Sabes que espiritualmente es lo mismo? Oh, gloria al Señor. Nuestros hijos necesitan saber cuál es la herencia que tú y yo le vamos a dejar. Y la mejor manera en que nuestros hijos pueden saber cuál es la herencia es disfrutarla cada día en nuestra casa. Hablar de la herencia cada día en nuestra casa. Aleluya. Oh, vivir y movernos en la atmósfera de la herencia. Gloria al Señor. Como dicen, por ejemplo, hay veces gente que dice, hijos que dicen, no, cuando mi mamá se muera, yo me voy a quedar con la casa. Y los padres dicen, me quieren heredar en vida. No es así como dicen muchos, ¿verdad?
pero espiritualmente sí tenemos como hijos, ¿verdad? Y sí tenemos que dejar que nuestros hijos nos hereden en vida. Aleluya. Que puedan vivir lo que nosotros vivimos, que puedan cargar lo que nosotros cargamos, porque es la única manera, amado, mire, más que los bienes materiales, que tú y yo podamos dejar a nuestros hijos. Aquí hay familias que están preocupados, quizás algunos, porque ya están viejos, quizás porque se sienten ya que están terminando la carrera de la vida y como que no han adquirido quizás bienes, no tienen, ¿verdad?, nada que puedan dejarle a sus hijos. Pero ¿sabes qué? La mayor herencia que tú y yo podemos dejar a nuestros hijos es la herencia espiritual. ¿Cuántos dicen amén? ¿Sabes por qué? Porque en el momento, en el contexto en que nuestros hijos en un momento determinado se puedan encontrar, gloria al Señor, pero tienen una herencia espiritual. No importa que ya tú no estés, no importa que no tengan, ¿verdad?, una cuenta bancaria a su nombre, no importa que no tengan documentos de que han heredado algo, pero vas a saber en el momento correcto lo que van a tener que hacer para seguir caminando, para seguir avanzando, porque le has dejado una herencia espiritual. Van a echar mano de la fe que tú tenías, de la integridad, la oración que tú tenías en el momento que se puedan encontrar en sus vidas. Mire qué importante es esto, amados. Qué importante es poder saber y tener esa herencia y poder saber cuál es la verdadera herencia que podemos dejar a nuestros hijos. Dice la palabra que hagamos tesoro donde ni el hollín ni nada corrompe, ¿verdad? Que hagamos tesoro en los cielos. Porque quizás llegue el momento en que a veces no estemos nosotros, no porque nos hayamos muerto, sino que hay escenarios diarios, escenarios del diario vivir que comparten nuestros hijos muchas veces, que tenemos como familia, que muchas veces no hay tiempo ni de llamar al pastor, ni de llamar a la pastora, ni de comunicarnos, ni de abrir una Biblia. Aleluya. Pero cuando hay una herencia en el Espíritu, cuando tú sabes lo que tú eres llamado a hacer, nada te va a detener, nada te va a paralizar, nada te va a turbar, por muy difícil que sea la circunstancia que estás experimentando. Transferir a nuestros hijos la herencia del temor a Jehová. Son tiempos, amados. Tú y yo no estamos ajenos a lo que el mundo vive hoy. Más que tener temor a lo que nuestros hijos, en lo que nuestros hijos puedan caer, ¿verdad? Más que vivir con ese miedo a lo que al paso o a la decisión que nuestros hijos puedan tener. Déjale la herencia. Háblale de la herencia. Comparte en casa la herencia. Porque lo único que puede detener a nuestros hijos no es tener miedo por los errores que puedan cometer. Lo único que puede detener a nuestros hijos es que hayamos puesto en ellos el temor de Jehová. Es que hayamos puesto en ellos el temor de Jehová. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen aleluya? Por eso el apóstol Pablo le escribía a la iglesia de Filipo y le decía: lo que aprendiste y recibiste y oíste en mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. Y es eso lo que significa una herencia espiritual. Lo que ven de ti, lo que oyen de ti, lo que saben de ti, gloria al Señor. El diario vivir de todos los días, ahí está tu herencia que estás dejando. Ahí están tus riquezas. ¿Cuántos dicen amén? Amados, si la palabra de Dios es real, Dios lo dice, instruye en su camino. Amén. Todo lo que el hombre sembrare, eso se cosecha. ¿Cuántos dicen aleluya en esta mañana? ¿Qué estaba dejando el apóstol Pablo? Una herencia espiritual. La segunda herencia, que es muy importante que dejemos bien marcada y bien sembrada en el corazón de nuestros hijos, ¿sabes qué es? Una herencia de perdón. No podemos permitir que nuestros hijos hereden de nosotros resentimiento, amargura, enojo. ¿Cuántos dicen amén? Si hay una herencia maligna y diabólica para destruir
una juventud, una familia, una adolescencia, es la amargura, es el resentimiento. Y un ejemplo poderoso de esta herencia espiritual la encontramos en Génesis capítulo 41. En la historia de José, después de José haber pasado todos los procesos que pasó, antes que llegara el momento donde él iba, ¿verdad?, allí a ser el canal de bendición para su familia, antes que llegaran esos días de hambre, dice la Biblia que él tuvo 2 hijos, Manasés y Efraín. ¿Saben lo que significan los hijos de José? Dios me ha hecho olvidar todo el trabajo que tuve en la casa de mi padre. Y el segundo hijo, Efraín, significa Dios me ha hecho fructificar en la tierra de mi aflicción. Nunca por la mente y el corazón de José pasó como que allí retribuirle a sus hermanos y pagarle mal por el mal que ellos le habían hecho. Había un corazón perdonador, había un corazón que había sabido olvidar. Y es muy importante que tú como madre, que tú como padre, que tú como integrante de una familia y de la gran familia tengas este corazón para que la herencia no se pierda dentro de ti. Un corazón que perdone, un corazón libre de resentimiento, para que puedas prosperar. Porque la única manera de tu poder prosperar, de que tu herencia no se muera, no se seque, es que tú puedas perdonar, es que tú puedas amar y que esa herencia pueda ser traspasada a sus hijos. ¿Cuántos dicen amén? Eso pasó con José. Tu segundo hijo era Efraín. Dios me ha hecho fructificar en la tierra de mi aflicción. En otras palabras, Dios me ha prosperado en la tierra donde fui quizás afligido. Aleluya. El contexto físico que tú y yo podamos vivir no puede determinar sobre la herencia que Dios ha puesto en nuestras vidas. ¿Cuántos dicen amén? Tú y yo somos llamados a ser fructíferos, pero para ser fructíferos tenemos que aprender a ser fructíferos desde la tierra de aflicción. En otras palabras, en medio de la circunstancia que tú y yo tengamos que vivir o vivamos ya, tenemos que mantener nuestro corazón limpio y libre para que esa herencia pueda ser traspasada. Hay padres que no han dejado esta herencia en sus hijos y después que ya no están, es un caos. Es un caos su vida, es un caos esa familia. ¿Por qué? Porque no marcaron el corazón de sus hijos con esa herencia de perdón, con esa herencia de amor. ¿Cuántos dicen amén en esta mañana? Y es muy importante, amados, recordemos el ejemplo que nos dio el padre del hijo pródigo. Cuando este niño pensó que todo estaba perdido, cuando este niño pensó, ¿verdad?, que este joven regresara a su casa y que le cayeran arriba para destruirlo, se encontró con un padre que tenía un corazón perdonador, un corazón lleno de amor. Y es muy importante que para que tú y yo podamos ser parte de esa gran familia de la fe, estas son las marcas principales de un corazón, de un hombre y una mujer que teme a Dios: el amor, el perdón, la misericordia. ¿Cuántos dicen amén en esta mañana? Gloria a Dios. Número 3, otra herencia poderosa que somos llamados a dejar en nuestra familia es la herencia de fe. Una herencia de fe y una herencia de provisión a nuestra familia. Cuando vamos a la palabra del Señor en el segundo libro de Reyes, capítulo 4, verso del 1 al 7, hay una historia bien poderosa acerca de una viuda que no tenía en su casa nada, estaba desprovista de todo, solo tenía una vasija de aceite pequeña, algo bien insignificante. Y todos conocemos la historia, como el profeta le dio la orden de que ella fuera a pedir muchas vasijas. Pero me encanta un detalle de esta historia, cuando dice la palabra que el profeta le dijo: enciérrate tú con tus hijos, enciérrate con ellos y comienza a echar aceite en las vasijas. En otras palabras, esa herencia de fe, esa herencia de provisión es muy importante. Tú quieres que quede en ello, tienes que hacerlo parte de lo que tú estás creyendo. Tienes que hacerlo. Estás viviendo en la fe, aleluya.
Me encanta esta parte porque el profeta no, mira, ellos son niños, déjalos afuera. Ellos son adolescentes, déjalos afuera. No, tráncate, enciérrate con ellos. Y eso determina, ¿sabes qué? Que la misma fe que está en ti, cuando tú no estés, esté en ellos. Ese aceite iba a llegar un momento en que no iba a haber más, pero ni la mamá no iba a estar, ni el profeta iba a estar, pero esos niños habían de volver a tener aceite, de volver, aleluya, una herencia de fe, una herencia de certeza de que Dios es el Dios que provee. ¿Cuántos dicen amén? No eres tú, no soy yo. Como nuestros hijos cuando nos piden algo, que le compremos algo, la palabra de mi esposo de orden es: ora, pídeselo a Dios. Aleluya. No podemos permitir, amados, que nuestros hijos solamente dependan de nosotros. Tenemos que enseñar a nuestros hijos a depender de Dios. Tenemos que enseñar a nuestros hijos que lo que nosotros podemos hacer por ellos es a través de Dios. Aleluya. Esto es muy importante, que pueda ser sembrado en los corazones de nuestra generación. Una herencia de fe, una herencia de fe genuina y verdadera. Aleluya. Como le sembró la abuela de Timoteo, ¿verdad? Una fe no fingida, una fe verdadera, gloria al Señor. Pero para tú y yo poder sembrar una fe verdadera, ¿qué tenemos que hacer? Vivir una fe verdadera. Porque nadie puede dar lo que no ha tenido. Aleluya. Por eso lo principal de nuestra herencia es disfrutarla desde ya, disfrutarla desde hoy. ¿Cuántos dicen amén? Nadie puede dar lo que nunca ha tenido. Por eso, para que la fe pueda ser heredada, tiene que ser vivida hoy. ¿Cuántos dicen amén? A su nombre, gloria. Alabado sea el Señor en esta linda mañana. La herencia del temor a Jehová, la herencia del perdón y la herencia de la fe. 3 herencias poderosas que tú y yo somos llamados a dejar en el corazón de nuestros hijos. Quiero concluir en esta mañana leyéndote Josué capítulo 4, una palabra bien poderosa. En el libro de Josué capítulo 4, verso del 1 al 7, dice la palabra del Señor. Dice: cuando toda la gente hubo acabado de pasar el Jordán, Jehová habló a Josué diciendo: tomad del pueblo 12 hombres, uno de cada tribu, y mandarles diciendo: tomad de aquí, de en medio del Jordán, del medio de tu proceso, aleluya, de en medio de tu peregrinaje, de en medio de tu diario vivir, el lugar donde están firmes los pies de los sacerdotes. ¿Cuántos saben que son sacerdotes? Aleluya. Y que nuestros pies tienen que estar firmes. 12 piedras, las cuales pasaréis con vosotros, y levantadla en el lugar donde habéis de pasar la noche. Entonces Josué llamó a los 12 hombres, a los cuales él había designado de entre los hijos de Israel, uno de cada tribu, y les dijo Josué: pasad delante del arca de Jehová vuestro Dios a la mitad del Jordán, y cada uno de vosotros tome una piedra sobre su hombro, conforme al número de las tribus de los hijos de Israel, para que esto sea señal entre vosotros. Y cuando vuestros hijos preguntaren a sus padres mañana, en otras palabras, esas piedras no eran para ese momento. Aleluya. Esas piedras, quizás ellos, pero ¿para qué ahora? Estamos en un proceso de que estamos pasando por en medio de un río. Estamos en un proceso. ¿Para qué las piedras ahora? Mañana, pasado, el mes que viene. No, ahora es el tiempo. Hoy es el día. No dejes, amada familia, para mañana, como decimos los cubanos, lo que puedes hacer hoy. Aleluya. Mañana, cuando crezcan, todavía son pequeños, todavía ellos no saben nada.
Si saben, explícale, háblales. El Espíritu Santo se encargará de subrayar, de injertar, de marcar esa palabra, pero tienes que salir de tu boca. ¿Cuántos dicen amén? Hay una parte que la hace Dios en nuestras vidas, en nuestros hijos, que ya nosotros no podemos meternos en eso, pero hay una parte que nos toca a nosotros. Hay una gran parte que nos toca a nosotros. Por eso necesitamos ser sacerdotes, que estemos parados con pies firmes. ¿En qué? En nuestra fe. ¿En qué? En nuestros corazones. ¿En qué? En nuestro temor a Dios. ¿Cuántos dicen amén en esta mañana? Aleluya. Gloria al Señor. Porque llegará el momento cuando ellos van a preguntar: ¿para qué es esto? Aleluya. Pero si tú no tomaste las piedras en el momento que tenías que tomarlas, nunca van a interesarse por saber qué es lo que tú has vivido. Oh, santo es el Señor. Dice: para que esto sea señal entre vosotros, y cuando vuestros hijos pregunten a sus padres, no al pastor, no al vecino que es diácono de la iglesia, no al líder de la célula, a sus padres. Porque la mayor responsabilidad de la herencia espiritual es de los padres. ¿Cuántos dicen amén? Tú y yo no podemos ser iglesia a menos que seamos familia. ¿Cuántos dicen aleluya? La iglesia no es ese edificio. La iglesia está compuesta por familias. Por eso esta casa se llama la gran familia. Gloria al Señor. Para que cuando vuestros hijos pregunten a sus padres mañana, diciendo: ¿qué significan estas piedras? Aleluya, tú sepas lo que vas a responderle. Pero qué triste es cuando no tenemos ninguna piedra. Qué triste es cuando no tenemos ningún testimonio, nada que pueda, ¿verdad?, ser significativo, ninguna marca en nuestras vidas de lo que significa vivir en el temor de Dios. No tenemos ninguna piedra de lo que significa creerle a Dios. Gracias, mi hermano. No tenemos ninguna piedra de lo que significa perdonar cuando todo lo que viene contra ti es difícil de perdonar. No tenemos ninguna piedra que le diga a nuestros hijos que cuando todo está cerrado, aleluya, hay una mano del cielo que se abre y se extiende. ¿Para qué son esas piedras? Yo no sé cuántos están entendiendo en esta mañana la palabra del Espíritu. ¿Cuántos tienen una piedra en esta mañana? ¿Cuántos saben cuál es la piedra que están cargando en medio del Jordán? Aleluya. Quizás te pesa, pero no la puedes soltar, porque tiene un propósito esa piedra. Quizás sea difícil en medio de una trayectoria larga, difícil andar con piedras. Tienen un propósito. Tienen un propósito. Aleluya. Y no las puedes tirar en el río. No las puedes soltar. Tienes que llevarla contigo. ¿Cuántos dicen amén en esta mañana? Les responderéis que las aguas del Jordán fueron divididas delante del arca del pacto de Jehová. Cuando ella pasó el Jordán, las aguas del Jordán se dividieron y estas piedras servirán de monumento conmemorativo a los hijos de Israel para siempre. Aleluya. Estas piedras son la herencia que quedarán para ellos. Aleluya. Tú no vas a estar quizás, pero las piedras que has dejado como monumento serán suficientes para recordarle a tus hijos cuál es la herencia que de ti han tomado. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios en esta mañana. Aleluya, aleluya. Josué también dice, levantó 12 piedras. No solamente una, levantó 12 en medio del Jordán, en el lugar donde estuvieron los pies de los sacerdotes que llevaban el arca del pacto y han estado allí hasta hoy. No tomó una, tomó 12. Aleluya. Porque entre más tú le dejes, más van a tener ellos. ¿Cuántos dicen amén? Solamente que tengan fe. La fe es suficiente, pero la fe
sin el perdón, sin el amor, sin el temor a Dios no es suficiente. Porque la fe viene siendo como los frutos de temer a Dios y de tener un corazón limpio para con Dios y para con los hombres. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Y a su nombre, ¿qué le vas a dar en esta mañana? Dice el apóstol Pablo allí, el apóstol Pedro en Hechos capítulo 3. Vosotros sois los hijos de los profetas y del pacto que Dios hizo con vuestros padres, diciendo a Abraham: en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. ¿Cuántos tienen esa herencia? Aleluya. Tomemos, amada iglesia, de esta herencia. Tú y yo no podemos controlar el mundo, pero sí Dios nos ha dado autoridad espiritual. Amén. Para hacer siembras poderosas, depósitos poderosos en la vida de nuestras generaciones. ¿Cuántos dicen amén? Ponte en pie en esta mañana. Y fue el mismo Josué. Ahí se refleja lo que le acabo de decir. Fue el mismo Josué el que se paró frente a todo el pueblo de Israel y le dijo: ahora ustedes escojan a quién van a servir. Es su problema. Lo que ustedes hagan es su problema, es su responsabilidad. Ya tendrán la recompensa. Pero yo y mi casa vamos a servir a Jehová. Aleluya. Oh.